Hola, buenas. Vamos a ver ahora el tema de la presión hidrostática dentro de lo que corresponde a hidráulica. Bien, vamos a hacerlo directamente con un ejemplo, pero un ejemplo muy conceptual. Dice, un recipiente cúbico de 1 metro de lado, o sea, de 1 metro cúbico, está lleno con agua. Calcular la presión hidrostática en 2 niveles. Bueno, entonces primero, ¿qué es la presión? La presión es fuerza sobre área, es decir, cuánta fuerza actúa por unidad de área de una superficie. Esa es la definición de presión. Y normalmente nosotros usamos el Sistema Internacional de Unidades, en el cual la fuerza se va a expresar en newtons, el área en metros cuadrados, ¿no? Aquí tenemos la fuerza y el área. Y la presión resultante, o sea, newtons sobre metro al cuadrado, va a estar dada en pascales. Entonces, pascales, newtons sobre metro cuadrado. Esas son las unidades de la presión. Entonces, ya sabemos las unidades de la presión, de la fuerza y del área. M es masa en kilogramos en el sistema internacional, ¿verdad? G, la aceleración de la gravedad, 9.8 metros segundo al cuadrado, aunque en hidráulica solemos simplificar esto y colocar simplemente como 10. En general, en ingeniería civil se coloca como 10 metros segundo al cuadrado. Nos mataría un matemático puro, pero para los fines que persigue un ingeniero es más que suficiente esa aproximación. Entonces, esta fuerza estaría dada en masa por aceleración de la gravedad, ¿no es cierto? Repito, en newtons. Fuerza es igual a masa por gravedad en este caso. Fuerza en general es masa por aceleración, pero como estamos hablando de presión hidrostática, tenemos que hablar de que las fuerzas van a ser los pesos de los objetos divididos entre una determinada área. Entonces, masa por gravedad en newtons, pero la masa a su vez es un valor de gamma que es densidad por V volumen. La densidad es la cantidad de masa, la cantidad de materia que existe en 1 metro cúbico. En este caso va a ser la cantidad de materia que existe en 1 metro cúbico de agua, ¿no? Que es 1000 kilogramos, en el caso del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Tengamos en cuenta, guarden en la mente que son 1000 kilogramos por metro cúbico. Y el volumen en metros cúbicos, el volumen de este recipiente, que como tiene 1 metro de lado, su volumen va a ser 1 metro cúbico. Bien. Ok, entonces, haciendo operaciones, reemplazando masa, gravedad, volumen, etcétera, acá, ustedes pueden verificar que se van a simplificar muchas cosas y nos va a quedar que la presión es igual a gamma, o sea, la densidad, por la altura de agua y por la aceleración de la gravedad. ¿Bueno? Entonces, observen ustedes que no depende de las otras dimensiones del recipiente, solamente va a depender de la altura de agua. Claro, porque a más profundidad el agua va a pesar más, ¿no es cierto? La columna de agua que vamos a tener encima va a ser mayor y la presión en el fondo va a ser la misma en todo el fondo, ¿no? El fondo es una superficie cuadrada y la presión va a ser la misma porque vamos a dividir esa fuerza o ese peso, ¿no es cierto?, entre el área de la base, que es 1 metro cuadrado. Esta presión entonces la representamos como un triángulo, ¿ya? Un triángulo. La presión en la superficie donde comienza el agua va a ser cero, por supuesto. Bueno, en realidad va a ser la presión atmosférica, pero la vamos a despreciar en este caso. Entonces va a ser cero la presión aquí. Y a medida que vamos profundizando, la presión va a ir aumentando de manera lineal, ¿verdad?
Acá está, es lineal con la altura. La presión varía linealmente con la altura. Como ya habíamos dicho, la densidad del agua es 1000 kilogramos metro cuadrado. La altura es 1 metro y la gravedad 9.8, lo cual nos da como resultado una presión de 9.8 kilopascales, ¿sí? O 9.800 pascales en el fondo del recipiente. Esto, no esta escala, pero esta longitud debería representar, ¿verdad? Justamente estos 9.8 kilopascales o 9.800 pascales. Pero me piden un nivel más, Entonces, yo voy a elegir un nivel de 40 centímetros, no lo he puesto ya acá, porque claramente me da 4 kilopascales. Como he dicho, se puede simplificar la aceleración de la gravedad, decir que es 10. Entonces tenemos gamma 1000 por H1, en este caso, H1 es esta, ¿sí? H1 va a ser 0,4 metros por la gravedad 10. Entonces nos queda 4 kilopascales o 4000 pascales. Esta es una introducción entonces a lo que es la presión hidrostática. Posteriormente vamos a ver la presión hidrodinámica. Suscríbanse por favor, muchas gracias y hasta luego.